Buenas noches, damos la bienvenida a la doctora María Teresa Acevedo, médico radiólogo especialista en ultrasonido, adscrita a CT Scanner Lomas Altas. Le dejamos el micrófono, doctora, adelante. Buenas noches. Nuevamente les damos la bienvenida a este webinar titulado Paciente con dolor de probable origen musculoesquelético, utilidad del ultrasonido. Vamos a hablar un poco del ultrasonido respecto a otras modalidades de imagen, específicamente de la región inguinal, y daremos algunos ejemplos de patología musculoesquelética típica. Para iniciar, tenemos a la doctora Marcela Patricia Mercado Guzmán. Ella es médico egresado de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Bolivia. Ella tiene especialidad en radiología e imagen por el Grupo CT Scanner y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico adscrito al servicio de ultrasonido de CT Scanner Lomas Altas y nos presenta el tema ventajas del ultrasonido frente a otras modalidades de imagen durante la evaluación del sistema musculoesquelético. Adelante, doctora Marcela. Hoy daré la plática de ventajas del ultrasonido frente a otras modalidades de imagen durante la evaluación del sistema musculoesquelético. A nivel mundial, el uso del ultrasonido para la evaluación del sistema musculoesquelético ha ido creciendo y se ha convertido en una herramienta importante para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de algunas lesiones. Sabemos que la descripción completa de la patología ósea, articular y de los tejidos blandos proporcionadas por la resonancia magnética es incomparable. Tendremos en cuenta en esta plática que esta presentación es intencionalmente unilateral con el fin de mostrarles las ventajas del ultrasonido. El objetivo de esta plática es comprender las ventajas del ultrasonido musculoesquelético, es decir, la duración de estudio y el costo es mucho menor al comparar con una resonancia magnética. Y este estudio se puede realizar en todo tipo de paciente, incluso aquellos pacientes claustrofóbicos o aquellos que tienen algún material quirúrgico, implante metálico o algún tipo de marcapaso. Por lo que la mayoría de los pacientes prefiere, por ejemplo, un ultrasonido de hombro a una resonancia magnética, ya que pueden ser examinados en una posición más cómoda y evita la prolongada y a veces dolorosa inmovilización en el resonador. Transductores de alta frecuencia que se utilizan y con los cuales contamos, permite visualizar cada vez detalles anatómicos más finos, como desgarros de los tendones, pequeñas calcificaciones y cuerpos extraños, que en algunas ocasiones no se pueden observar en una resonancia magnética o en una radiografía simple. Aquí tenemos el ejemplo de una paciente de 39 años que tiene un dolor crónico de aproximadamente un año. Ella hace bicicleta de forma competitiva. Entonces se realiza una radiografía y una resonancia magnética que se reporta como normal. Al tener esa paciente un dolor crónico, se realiza un ultrasonido de la rodilla, donde se observa a nivel del cóndilo femoral lateral estas pequeñas imágenes hiperecogénicas en relación a pequeñas calcificaciones. Esta área es la área focalmente sensible a la presión con el transductor y confirma el diagnóstico de condrocalcinosis. Estas imágenes pasaron desapercibidas en una radiografía y una resonancia magnética. Es por eso que el ultrasonido, al ser dirigido, es uno de sus beneficios. Este es otro ejemplo de una paciente femenina de 40 años que se hace el estudio porque tiene un dolor crónico también de 2 meses posterior a extraerse una espina de rosas. Como el dolor continuaba, se realizó una resonancia magnética donde le diagnosticaron una tenosinovitis, pero el dolor continuaba. Entonces, el ultrasonido dirigido al área de dolor, se observa esta imagen lineal hiperecogénica, esta imagen blanquita entre las flechas que corresponde a la espina de una rosa, la cual no fue evidente por su tamaño en la resonancia magnética. A la aplicación del Doppler color vemos un incremento importante del color en esta zona, lo que correspondería a una tenosinovitis que ya había sido diagnosticada por la resonancia magnética, pero el cuerpo extraño, por ser tan pequeño, no era tan evidente. Otra de las ventajas al utilizar transductores de tan alta frecuencia es que podemos valorar estructuras tan pequeñas como algunos nervios. Este es un ejemplo, son 2 ejemplos de 2 pacientes, los 2 varones de 62 años, donde observamos el nervio mediano. La primera imagen se realiza con un transductor de alta frecuencia de 24 MHz y la segunda imagen con uno de 48 MHz. Entonces, aquí podemos
diferenciar estas imágenes hipoecoicas, los circulitos negritos que corresponden a los fascículos nerviosos. En esta imagen de abajo que se realiza con un transductor de mayor frecuencia se puede ver con más claridad que la imagen de arriba, pero en ambos es notorio los fascículos nerviosos, los cuales están sobre un fondo más blanquito y perecogénico que corresponde a la epineura entre los fascículos. Comparando con las imágenes anteriores de un nervio mediano normal, aquí tenemos un ejemplo de una mujer de 75 años con el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo. En esta imagen vemos el nervio mediano en corte transversal y sagital, pero aquí ya lo vemos más hipoecoico, ya no hay esta diferenciación de los fascículos ni del epineuro y se ve casi muy con una pérdida de la relación de estas dos estructuras, y al estudio con Doppler color va a haber mayor vascularidad. Esta nos ayuda a dar un diagnóstico de neuropatía del nervio mediano. También otra de las ventajas del transductor de alta frecuencia es que podemos ver estructuras tan pequeñas como las vainas de los tendones flexores. Esta es una paciente con dolor en el quinto dedo de la mano izquierda, donde se observa un engrosamiento de la vaina, estas imágenes hipoecoicas que al comparar con el dedo contralateral se ve más evidente y con incremento de la vascularidad. Si se valorara solamente este dedo, estos cambios que son muy sutiles son muy tenues, pero al comparar con el contralateral, estos cambios se hacen más evidentes. Entonces ahí demostramos que el ultrasonido, aparte de ver estructuras muy pequeñas, podemos comparar pues con las estructuras contralaterales y corroborar estos hallazgos. Aquí se ve una imagen donde se puede diferenciar cómo se ven los fascículos de los tendones con transductores de alta frecuencia. Entonces, vemos que otra ventaja del ultrasonido es que este es dinámico. Entonces, muchas anomalías musculoesqueléticas no están presentes cuando el paciente está en reposo. El paciente puede notar un dolor, un chasquido, una masa u otros síntomas que ocurren solo cuando se realiza el ultrasonido o en forma dinámica. Muchas de estas patologías simplemente no se pueden detectar por una resonancia magnética, por ejemplo, el síndrome de pinzamiento del hombro, la subluxación del tendón peroneo o algunas anomalías del deslizamiento del tendón. Este es un paciente joven de 30 años que vino porque sentía un aumento de volumen en la cadera izquierda solamente a ciertos movimientos. Durante la exploración en reposo no eran tan evidentes estos hallazgos, solo durante el estudio dinámico y cuando el paciente hacía una aducción activa se demostraba la protrusión de fibras musculares de la región anatómica del glúteo medio. Como se ve aquí, se ve un defecto de pared. Entonces, estas fibras musculares venían de la región anatómica del glúteo medio a través de un defecto de la fascia lata. Esto en relación a una hernia de tejido muscular intrafacial. Vemos que el ultrasonido es dinámico y aquí se ve la protrusión del tejido muscular de estas fibras musculares a través de la región anatómica del glúteo medio. La colocación de la sonda del ultrasonido directamente sobre el sitio referido de dolor o aumento de volumen aumenta la probabilidad de detectar una lesión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una paciente que viene con un aumento de volumen a nivel del hipocondrio izquierdo, pensando que era una tumoración. En el estudio dirigido de esta paciente observamos esta imagen ovoide hipocoica a nivel del tejido celular subcutáneo bien delimitada y paralela a la piel, que corresponde a un linfoma subcutáneo. El ultrasonido también nos tiene la ventaja de poder realizar reconstrucciones 3 y 4D. Este paciente, el estudio fue directamente en el sitio de masa palpable, entonces esa es otra de las ventajas del ultrasonido. Este es otro ejemplo de un paciente de 42 años, corredor, que viene por dolor en la cara posterior de la pierna, buscando intencionalmente un desgarro de los gastrocnemios. Al realizar la exploración, vemos unos cambios sutiles a nivel de la unión miotendinosa en la porción distal del gastrocnemio, que es más evidente al comparar con la pierna contralateral.
Entonces son hallazgos muy sutiles y pequeños. Cuando ya habíamos terminado la exploración del paciente, nos refiere que la zona de mayor dolor y molestia es a nivel de la región poplitea, donde observamos y tenemos como hallazgo defectos de llenado a nivel de la vena poplitea y de la safena menor, concluyendo en que, aparte del desgarro grado 1 del gastrocnemio medial, se tiene datos de trombosis venosa profunda y superficial. El mismo paciente viene a control. El primer estudio fue el 30 de septiembre, donde se vio el mínimo desgarro en neumia miotendinosa. Luego vino el 26 de octubre, donde se observa incremento de este desgarro. Y el 22 de diciembre, donde el desgarro va siendo de similar morfología. Entonces, el ultrasonido, por su costo, también nos permite hacer como un control más estrecho de las lesiones que podemos estar siguiendo. Ese es otro ejemplo de un paciente donde tiene dolor en la parte posterior y medial de la pierna derecha. En el primer rastreo no encontramos como cambios muy sutiles de alguna lesión al revisar los gastrocnemis, pero ya al realizar el estudio de forma comparativa, un corte transversal, observamos aquí una pequeña imagen de mayor ecogenicidad que no se observa en el lado contralateral de la pierna izquierda. Ya esta misma imagen, un corte transversal, tenemos aquí como se ve el ejemplo, que también se ve de mayor ecogenicidad, más blanquito en el lado y sitio referido de dolor, que el contralateral, que se ve con las fibras musculares conservadas y de menor grosor. Este paciente tiene como diagnóstico distensión muscular, pero estos pequeños cambios que vemos solamente son posibles cuando comparamos el sitio de dolor referido por el paciente al comparar con una zona contralateral sana. Este es otro ejemplo en que el paciente viene para descartar la presencia de trombosis venosa superficial y profunda. No existe este paciente, solamente vemos edema a nivel de los tejidos blandos en toda la extensión de la pierna, pero al realizar y extender nuestra exploración, vemos que en la región poplitea se observa esta imagen quística ovoide con imágenes ecogénicas internas que corresponde a un quiste de Baker complicado y disecante. El ultrasonido Doppler, color y de poder son complementos importantes, ya que nos ayuda a obtener información fisiológica sobre el flujo sanguíneo y se relaciona con la capacidad y facilidad de su uso en tiempo real. Es importante en el diagnóstico y seguimiento de las artropatías inflamatorias, en la evaluación de las neoplasias, tendinopatías y neuropatías. Esta es una paciente de sexo femenino con dolor en la cara lateral del codo derecho. Aquí se realiza una exploración en el sitio referido de dolor a nivel del epicóndilo lateral, donde observamos una disminución de la ecogenicidad y un incremento de la vascularidad al estudio con Doppler color y con Doppler poder, lo que corresponde con una epicondilitis lateral. Otra de las ventajas es que existe un amplio grado de variabilidad anatómica en el sistema musculoesquelético. Por tanto, la detección de la asimetría bilateral es muy útil en decidir si las anormalidades de una patología están presentes y si realmente son evidentes. Aquí en el ultrasonido es muy fácil levantar un transductor y comparar el mismo sitio anatómico con el otro lado del sitio estudiado. Un ejemplo de asimetría muscular, por ejemplo, vemos aquí un paciente con dolor en la cara posterior del tobillo, donde observamos un incremento de la ecogenicidad del tendón, perdón, un incremento del grosor del tendón de Aquiles del lado izquierdo, que es el sitio de dolor, al comparar con el contralateral. Igualmente, al ser un estudio comparativo, vemos que aquí existe un poquito mayor de vascularidad del contralateral. Ya en los cortes longitudinales y en los barridos extendidos, vemos que el tendón se encuentra engrosado, se encuentra íntegro y que no tiene ninguna lesión de las fibras como tal, dando como diagnóstico una tendinopatía. Esta es una diapositiva donde se observa nuevamente la importancia y la ayuda relevante que es el ultrasonido al ser un estudio que es dinámico y comparativo. Comparamos aquí el grosor de la sinovitis
del quinto metacarpo del lado izquierdo al comparar con el lado derecho. Igual aquí el desgarro grado 1 del gastrocnemio medial del lado izquierdo al comparar con el lado derecho, donde los cambios son mínimos y son sutiles, igual del tendón de Aquiles. Entonces aquí, una vez más, hay patologías que pueden tener cambios muy tenues, pero cuando realizamos la comparación con el contralateral se hacen más evidentes, y esta es una más de las utilidades y ventajas del ultrasonido. Es otra utilidad y es otra ventaja del ultrasonido poder diferenciar si las lesiones son quísticas, si son sólidas, o caracterizar las colecciones, algunas que son posoperatorias, y valorar la presencia de detritus. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente que vino a su estudio porque tenía un aumento de volumen y aumento de coloración a nivel de la región nasogeniana del lado izquierdo de la cara. Al comparar con el contralateral, vemos aquí esta imagen hipecoica heterogénea de bordes irregulares y con vascularidad al estudio con Doppler color. Aquí vemos que en tiempo real se ve las imágenes más negritas, es el líquido, y las imágenes que, blanquitas que van flotando son partes de los detritus. Esto nos ayuda a diagnosticar, a corroborar y a convencer que este es un absceso de tejidos blandos. Esta es otra imagen, es otro ejemplo de una paciente operada donde siente dolor y aumento de volumen en la fosa ilíaca derecha, en los barridos extendidos y en la exploración dinámica que hacemos y toda la exploración del barrido. Vemos que la colección no solamente está en la fosa ilíaca derecha, sino que se expande y se extiende a nivel de la línea media. Y hay incremento de la cajonicidad y grosor del tejido celular subcutáneo. Este es otro ejemplo de otra paciente posoperada donde tiene mucho aumento de volumen y dolor, sobre todo a nivel del sitio de la herida quirúrgica. Y en el barrido extendido vemos que existe un líquido entre la interfase del tejido celular subcutáneo y la fascia profunda, lo que corresponde a un seroma. Para guiar una amplia gama de intervenciones musculoesqueléticas, como la aspiración con aguja fina, aspiración de bursas, quistes o inyecciones terapéuticas. Entonces, el ultrasonido puede ser diagnóstico y de tratamiento en una sola sesión. Este es un ejemplo donde se observa la función de un medicamento. Aquí se ve la aguja que va directamente hacia las fascias musculares, y posterior a la inyección del medicamento se ve cómo esa se ve de mayor grosor y líquido alrededor. Entonces, en conclusión, tenemos que el ultrasonido es una herramienta complementaria importante para la resonancia magnética. Se puede realizar en la mayoría de los pacientes. Es comparativa, dinámica, dirigida, también es diagnóstica y terapéutica a la vez, y tiene menor tiempo y menor costo. Muchas gracias por su atención, y nada más les quiero compartir el equipo que conformamos aquí, el grupo de CT Scanner de Lomas Altas, junto con las grandes maestras y compañeros de trabajo, nuestros técnicos radiólogos. Ya les cedo la palabra a la doctora María Teresa Acevedo para continuar con estas pláticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mercado. A continuación tenemos a la doctora Julieta Viridiana Galicia Alba. Ella es médico de la Universidad de Anáhuac, especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica, egresada de grupo CT Scanner del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ella es médico adscrito al servicio de imagen seccional y al servicio de ultrasonido de CT Scanner Lomas Altas, y nos va a presentar el tema región inguinal, anatomía normal, protocolo de exploración y patología más común. Adelante, doctora. Entonces, el día de hoy les voy a platicar respecto a la región inguinal, la anatomía normal, el protocolo de exploración y la patología más común. Y es que, a manera de introducción, sabemos que el dolor inguinal es un problema muy común por el cual múltiples especialistas son consultados día a día, cuyo origen puede ser un tema complejo. Y esto es por la gran variedad de posibles lesiones en alguna de las estructuras anatómicas encontradas en esta región, que aunque es muy pequeña, como iremos viendo en las diapositivas subsecuentes, pues existen muchas estructuras que pueden ser lesionadas y que pueden ser origen de dolor. Otra de las cosas por la cual establecer el diagnóstico del origen del dolor es la alta prevalencia de hallazgos anormales por imagen
en pacientes asintomáticos. Esto ocurre particularmente en los atletas, en donde, por ejemplo, los cambios degenerativos a nivel de la sínfisis del pubis pueden cursar totalmente asintomáticos en algunos atletas, mientras que en otros pueden ser causa de dolor. Por lo tanto, y con el fin de aclarar la terminología para describir las lesiones inguinales, ya desde 2014 se celebró la Conferencia Mundial sobre Dolor Inguinal en Deportistas en Doha, Qatar, cuyo objetivo fue generar acuerdos sobre la terminología, definiciones, clasificación etiológica y estandarización de nuevos conceptos. Y para motivos de esta charla, quise incluir esta clasificación anatómica de dolor porque precisamente lo que nos interesa a nosotros como radiólogos es hablar un mismo idioma con los médicos tratantes, en particular con los ortopedistas. Entonces, vamos a clasificar las probables causas de dolor inguinal de acuerdo a las entidades clínicas para el dolor inguinal. Y en eso, como en el esquema que ven, pueden identificar que van a estar señalados por cuadros de diferente color para que ustedes ubiquen más o menos en dónde, en qué parte anatómica estamos hablando. Entonces, empezamos con aquellas alteraciones relacionadas con los aductores. Entonces, otra de las cosas muy importantes es que al momento de hacer nuestra exploración por ultrasonido en un paciente con dolor inguinal, debemos conocer cuáles son aquellos hallazgos clínicos y también algún tipo de maniobras que pueden evocar este dolor y que nos pueden orientar un poco hacia dónde tenemos que enfocar nuestra exploración. Entonces, en aquellas causas de dolor inguinal relacionadas con los aductores, vamos a encontrar sensibilidad a la palpación de esta estructura y también dolor en la prueba de aducción resistida. Una de las grandes ventajas, como ya mencionó la doctora Mercado, es que definitivamente tenemos la gran oportunidad de solicitar al paciente que nos indique con un dedo en dónde siente el mayor dolor y de esa forma colocar nuestro transductor y buscar de manera dirigida cuál es la posible lesión que nos explique los síntomas de nuestro paciente. Por otro lado, tenemos también aquellas entidades relacionadas con el iliopsoas, en donde también vamos a encontrar sensibilidad a lo largo del trayecto de esta estructura. Y como se pueden dar cuenta en la figura esquemática, mientras que aquellos origen de dolor de los aductores es un dolor más medial, aquellos relacionados con el iliopsoas van a tener una localización más lateral y dirigido hacia la cadera. Por lo que hay que hacer algunas maniobras como ver si existe dolor a la flexión de la cadera, contrarresistencia y o dolor en el estiramiento de los flexores de la cadera. Por otro lado, tenemos también algunas alteraciones relacionadas con el ligamento inguinal. Entonces, en estos casos, los pacientes van a ubicar el dolor justo en esta estructura. Y aquí, para hacer una diferenciación con otras causas de dolor, en particular con las hernias, aquí a la exploración física el médico nos va a referir que no hay palpación de hernia inguinal. Y finalmente tenemos aquellas entidades relacionadas con el pubis, en donde vamos a encontrar sensibilidad local a nivel de la sínfisis del pubis y el hueso inmediatamente adyacentes. Por otro lado, no hay que dejar de lado todas aquellas causas de dolor inguinal relacionados como tal con la articulación de la cadera. Y conforme lo vamos a ir viendo, tienen que recordar que el ultrasonido es una herramienta totalmente capaz también de valorar esta estructura. Tal vez simplemente para poder enfocar hacia en dónde se encuentra el probable diagnóstico y entonces poder tener una comunicación directa con el clínico y sugerir algún estudio adicional como una resonancia magnética. Pero definitivamente nosotros tenemos que explorar esta articulación siempre y cuando nuestra sospecha clínica nos oriente hacia esta estructura anatómica. Y bueno, como les mencionaba, la patología de esta articulación siempre debe ser considerada como posible causa de dolor inguinal y precisamente nuestra exploración no debe detenerse solamente para tratar de identificar alteraciones como las hernias inguinales. Por lo tanto, el interrogatorio debe ser dirigido hacia el inicio del síntoma, el tipo y ubicación de dolor, pero también sobre la presencia de algunos síntomas mecánicos como atrapamiento, bloqueo y chasquido.
Entonces, por otro lado, hay que recordar que el dolor puede ser difícil de distinguir de otras causas, pero también, como veremos en un ejemplo subsecuente, que puede coexistir con otros tipos o causas de dolor inguinal. Sin embargo, como bien ustedes saben, existen otras patologías que pueden causar dolor inguinal y que no simplemente se encierran en causas ortopédicas, sino también neurológicas, reumatológicas, urológicas, gastrointestinales, por ejemplo, los dolores irradiados por una apendicitis, y también dermatológicas. Por lo que nuevamente quiero recalcar que la historia clínica y la exploración física son cruciales para identificar el origen del dolor. Y nada más para resumir, en esta tabla, vean toda la cantidad de orígenes y posibles causas de dolor inguinal, en las cuales, pues definitivamente el músculo esquelético es una herramienta que nos puede proporcionar mucha información. Por ejemplo, al momento de caracterizar o detectar una hernia inguinal o femoral. También, aunque es un estudio un poco limitado, también es parte del protocolo de valoración en aquellos pacientes con dolor posterior a la reparación de una hernia inguinal, el cual nos permite ubicar la presencia de la malla quirúrgica y también la detección de hernias recurrentes. Otra de las cosas que nosotros podemos identificar, pues son fracturas por afulsión a nivel de la espina ilíaca anterosuperior o también del hueso púbico, que definitivamente pues no hay que tener miedo de diagnosticarlas, simplemente hay que sospecharlas y estar acostumbradas acerca del aspecto por ultrasonido de este tipo de hallazgos. Otra de las causas de dolor inguinal que son fácilmente reconocibles a través del ultrasonido, pues es la presencia de artritis de la articulación de la cadera, la cual puede ser reactiva o infecciosa, dado a la gran sensibilidad que tiene este método para la detección de distensión de la cápsula articular por líquido, la aplicación del Doppler color para el estudio del incremento de la vascularidad de la sinovial y también las características del líquido que desciende la cápsula articular. Definitivamente las linfadenopatías inguinales, ya que son muy superficiales y su localización en el tejido celular subcutáneo permite al ultrasonido detectarlo de manera muy sencilla, caracteriza los aspectos morfológicos más importantes de los ganglios, que pueden estar inflamados o pueden estar aumentados de tamaño. También la detección de algunas patologías intraabdominales, como la presencia de apendicitis, en algunos casos también incluso diverticulitis, siempre y cuando pues uno sea bastante juicioso al momento de hacer la exploración. Y también no olvidemos que algunas condiciones ginecológicas, pues definitivamente el ultrasonido es una herramienta altamente eficaz. Recordar que también, pues si en nuestro equipo cuenta con múltiples tipos de transductores, no nada más limitarnos al uso de transductores lineales, sino también, en caso de sospechar que este dolor pueda provenir de la cavidad abdominal, hacer uso de los transductores convexos. Y definitivamente, pues también podemos encontrar y valorar los masas testiculares y también algunas otras malignidades del tracto urológico como los de vejiga. Y también definitivamente pues la caracterización, detección y compromiso de los tumores de tejidos blandos. Y bueno, ahora hablemos sobre algunos de los temas más importantes que confieren en el ultrasonido durante la valoración del dolor inguinal. Entonces, hagamos un recuerdo muy rápido sobre la anatomía de la hernia inguinal desde lo más, y vamos a intentar hacerlo de la forma más sencilla. Entonces, recuerden que los canales inguinales son estructuras tubulares que precisamente tienen un techo, una pared anterior, una pared posterior y un piso. Todos estos límites van a ser compuestos por las fascias de los músculos de la pared abdominal anterior, como por ejemplo el techo estará formado por la fascia del músculo transverso y también del músculo oblicuo interno. La pared anterior pues va a estar compuesta por la aponeurosis del oblicuo externo y del oblicuo interno, el piso por el ligamento inguinal y el ligamento lacunar y la pared posterior por la fascia transversales. De esta forma, si nosotros imaginamos que todas las aponeurosis y las fascias de los músculos del abdomen tuvieran como algo que los separara en su interior, porque generalmente son estructuras que las vemos
muy pegadas entre sí, podemos entender cuál es la configuración y el trayecto del canal inguinal, en donde definitivamente los vasos epigástricos inferiores y el canal inguinal van a ser muy, muy importantes al momento de que nosotros reconozcamos la presencia, pero también el tipo de hernia que estamos evaluando. En esta figura esquemática, pues recordemos cuáles son las capas del interior hacia el exterior del canal inguinal, empezando por el peritoneo, después la subserosa, después la fascia transversal, el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno del abdomen y finalmente el oblicuo externo. Otra de las estructuras súper importantes que nosotros tenemos que tener en consideración al momento de evaluar la región inguinal, definitivamente en los caballeros es el cordón espermático, el cual va a contener la arteria y la vena de los conductos deferentes, los conductos deferentes, y todo esto va a estar rodeado por grasa. Y esto va a conferir su aspecto característico en un corte transversal en el ultrasonido. Como lo veremos más adelante, es muy, muy importante identificar esta estructura, ya que nos va a permitir de manera más sencilla identificar si existe una hernia en el canal inguinal o no. Y recuerden que durante todo el trayecto del cordón espermático a lo largo del canal inguinal, esta estructura en el eje axial al cordón espermático siempre debe ser completamente redondeada. Ahí está la clave de la detección de las hernias inguinales. Entonces, ahora tratemos de correlacionar todas estas figuras esquemáticas con una tomografía computada en un corte coronal, en donde la flecha amarilla se ve como una línea continua, que precisamente son todas estas estructuras que componen el canal inguinal, en cuyo interior transcurren las estructuras que componen al cordón espermático, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tratemos de transpolar esta imagen en otros cortes de tomografía computada para posteriormente verlos por ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hay una hernia inguinal? Entonces, comparen en esta reconstrucción MPR el canal inguinal del lado derecho respecto al canal inguinal del lado izquierdo, el cual, como señala este círculo amarillo, está mínimamente más engrosado al comparar con el contralateral. Al momento de hacer la reconstrucción coronal, recuerden que, como bien mencionó la doctora Marcela, la evaluación musculoesquelética y en general, siempre que exista otra estructura para comparar, siempre debemos hacerla. Entonces, identifiquen cómo del lado derecho nosotros podemos identificar todo el trayecto del cordón espermático, mientras que del lado izquierdo identificamos esa estructura redondeada hipodensa con densidad de grasa. Este es un corte sagital, donde nuevamente nosotros confirmamos la presencia de esa imagen con densidad grasa, y en el corte axial comparen cómo el cordón espermático del lado derecho en todos sus cortes permanece siempre con esa morfología redondeada, mientras que en el lado izquierdo identificamos que esta estructura está desplazada por el tejido graso hacia lateral. Entonces, esto se conoce como el signo de la media luna lateral en los casos de hernia inguinal directa, en donde el contenido de la hernia, en este caso tejido graso, condiciona desplazamiento lateral del cordón espermático, lo cual forma un semicírculo de tejido que simula una luna creciente lateral a la hernia. Y entonces quise mostrárselos por tomografía computada, pero definitivamente si ustedes tienen dificultad para determinar si es una hernia directa o indirecta, ya que a veces es difícil determinar la localización de la hernia respecto a los vasos epigástricos, uno de los tips que quiero que se lleven a casa es que ustedes pueden comenzar la valoración desde la bolsa escrotal hacia superior, viendo en qué momento y qué tipo de deformidad tiene el cordón espermático. Ya que ustedes lo identifiquen, pueden girar su transductor hacia sagital para ver efectivamente cómo transcurre el contenido del saco herniario y posteriormente hacer las maniobras de compresión.
Entonces recuerden que este signo de la media luna lateral es indicativo de una hernia directa. Sin embargo, como bien ustedes saben, los vasos epigástricos también nos van a ayudar a determinar si se trata de una hernia inguinal directa o indirecta. Entonces, nuevamente recorramos a estas figuras esquemáticas. En la primera imagen es un corte axial en donde nosotros identificamos a los vasos epigástricos. Entonces, cuando el saco herniario protruye medial al trayecto de estas dos estructuras, o sea, lateral al músculo recto del lado donde estamos evaluando la probable hernia inguinal, entonces se trata de una hernia inguinal directa, ¿de acuerdo? Entonces, en la figura esquemática siguiente, nosotros podemos identificar cómo sale el contenido herniario y como precisamente cursa medial también al trayecto del cordón espermático, de esa forma entendemos por qué existe ese tipo de deformidad de luna creciente lateral. Entonces, aquí hay una figura esquemática en donde el círculo amarillo representa a los vasos epigástricos y delimitada por la línea amarilla tenemos el contenido graso de la hernia inguinal directa. Sin embargo, pues la más importante, debido a que es más frecuente, es la hernia inguinal indirecta, en la cual, a diferencia de la directa, va a cursar lateral al trayecto de los vasos epigástricos. Entonces, el contenido de esta hernia también va a condicionar un desplazamiento inferior del cordón espermático, lo cual va a formar un semicírculo de tejido inferior al contenido de la hernia. Y bueno, disculpen, se me movió un poquito. Entonces, en definitiva, sí es muy importante determinar la presencia de los vasos epigástricos y el trayecto del saco herniario respecto a esta estructura, pero en la vida diaria a veces es difícil determinar la localización de esta estructura vascular respecto a la hernia. Entonces, nuevamente mi consejo es evaluar desde el testículo hacia arriba cómo es que se deforma y qué tipo de deformidad tiene el cordón espermático, y de esa forma ustedes se podrán orientar muchísimo mejor. Primero para identificar si existe o no hernia y posteriormente también para identificar si se trata de una hernia directa o indirecta. Entonces, vamos a revisar como los 5 pasos prácticos para realizar un ultrasonido de región inguinal y descartar si existe o no hernia inguinal. Entonces, el paso número 1, vamos a colocar nuestro transductor en la región inguinal a explorar, en un eje transversal sobre el músculo recto abdominal, para precisamente inferior a esta estructura localizar los vasos epigástricos. El segundo paso, súper importante, es ubicar al cordón espermático en el eje transversal, el cual, como ya lo habíamos visto, lo vamos a identificar como una estructura redondeada con estructuras tubulares anecoicas en el interior que corresponden con los vasos de los plexos y rodeados por grasa. Ahí está circulado por esta imagen amarilla. El paso número 3 es ubicar el contenido de la hernia en el eje sagital, precisamente para evaluar si el saco contiene grasa, líquido, contenido intestinal o incluso vejiga, y de esta forma para el clínico va a ser de mucha utilidad saber cuál es el contenido del saco herniario. Finalmente, en el paso número 4, vamos a identificar cómo la relación que guarda esta hernia respecto a los vasos epigástricos, los cuales, recuerden, siempre se ven como 3 vasitos, generalmente es la arteria y a ambos lados son las venas, y pues identificar cuál es el trayecto del saco herniario respecto a estas estructuras. Finalmente, otra de las grandes ventajas del ultrasonido pues es la capacidad de hacer una evaluación dinámica, en la cual es muy importante para el clínico determinar si el contenido del saco herniario es reductible o no a la compresión, y también muy importante definir si el paciente refiere dolor durante estas maniobras. Pero bueno, no todos son hernias inguinales, entonces ahora hablemos respecto al quiste del canal de Knock, que es un caso, en este caso es una mujer de 29 años de edad, la cual de forma súbita identificó
muy adyacente a la sínfisis del pubis del lado izquierdo, un aumento de volumen. Entonces vino al servicio para descartar una hernia inguinal. Otra de las cosas que no mencioné anteriormente es que es de suma importancia que la exploración del canal inguinal, sobre todo cuando hay sospecha de hernia, se realice completamente en posición de pie, ya que esta posición aumenta la presión intraabdominal y favorece que protruyan las hernias. Ya que si en decúbito nosotros no vemos hernia, no podemos descartar definitivamente que no exista. Entonces, una manera de ahorrar tiempo y de hacer una exploración más eficaz es que definitivamente se haga en posición de pie. Y entonces, como lo vemos en las imágenes, desde la cavidad abdominal identificamos cómo protruye a través del canal inguinal una estructura quística de morfología alargada y contenido totalmente anecoico que corresponde con un quiste del canal de Nock, el cual se produce debido a la obliteración incompleta de la túnica vaginal que procede del peritoneo parietal y que acompaña al ligamento redondo dentro del canal inguinal en la mujer, por lo que también se conoce como el hidrocele femenino. Y en la figura esquemática es simplemente para identificar y caracterizar cuáles son todos los sitios a lo largo del canal inguinal en donde posiblemente se pueden localizar estas estructuras quísticas. Y es importante, sobre todo para que el clínico sepa que no se trata como tal de una hernia inguinal, sino de este tipo de obliteración incompleta de la túnica vaginal. Otra de las cosas que pueden causar dolor inguinal y que es muy importante descartar es el síndrome del cascanueces. Por ejemplo, este es un chico de 19 años de edad, el cual ya había sido operado de varicocele, el cual 3 meses después del procedimiento vuelve a recurrir, como está manifestado en esta imagen con Doppler color, en donde se observa una ectasia significativa y reflujo, incluso durante el reposo. En la imagen inferior, en este campo de visión extendida, confirmamos estas estructuras varicosas prominentes del plexo pandiliforme izquierdo. Cuando nosotros encontramos este tipo de casos de varicocele recurrente, aunque no nos lo pida nuestro médico tratante, es mandatorio que nosotros exploremos la posibilidad de una probable compresión significativa de la vena renal izquierda a través de su paso entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Recordemos que por anatomía, la vena gonadal izquierda desemboca a nivel de la vena renal izquierda, la cual pasa entre estas dos estructuras vasculares y si el ángulo es muy estrecho puede pinzarse y ocasionar este tipo de alteraciones. Entonces, ya que nosotros identificamos a la vena renal izquierda en ese eje sagital en escala de grises, en un corte transversal y con Doppler color, ubicamos cómo existe una dilatación proximal al sitio de pinzamiento de la vena renal izquierda y cómo se ve el aliasing por el incremento significativo de la velocidad del flujo sanguíneo cuando esta estructura pasa a drenar hacia la vena cava. Este caso fue confirmado por una tomografía computada con medio de contraste. En esta primera imagen, nuevamente en el eje sagital, confirmamos el estrechamiento significativo de la vena renal izquierda, la cual en las imágenes axiales, pues presenta antes del pinzamiento un calibre de 10.1 milímetros, mientras que en el sitio de mayor estenosis entre el paso de la arteria mesentérica superior y la aorta de 3.6 milímetros. Aquí simplemente unas reconstrucciones volumétricas en donde identificamos la dilatación de la vena renal izquierda y también la prominencia de la vena gonadal izquierda, que en este caso mide 5 milímetros. Por otro lado, recordemos que también existen causas infecciosas. En este caso se los quise compartir porque es muy raro. Se trata de una funiculitis. Entonces, es un paciente de 43 años de edad que empezó con dolor agudo, súbito, totalmente incapacitante a nivel de la región inguinal del lado derecho, en donde en el ultrasonido identificamos un incremento significativo de la ecogenicidad de los glóbulos grasos de esta región, aunado a un engrosamiento difuso a lo largo de todo el cordón espermático del lado derecho. En las imágenes comparativas vean cómo el cordón espermático derecho prácticamente tiene un grosor del doble que del lado izquierdo,
en donde también vemos que el lado izquierdo tiene ecogenicidad normal de los lóbulos grasos. Estos hallazgos, pues, importantemente asociados con incremento de la vascularidad al estudio con Doppler poder, y en el corte transversal, pues también confirmamos el engrosamiento del cordón espermático derecho. Esto, la funiculitis, pues corresponde con la inflamación aguda del cordón espermático, usualmente secundaria a una infección bacteriana. En estos casos siempre es importante interrogar respecto a la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, pero también puede presentarse en aquellos pacientes que tengan infecciones de vías urinarias de repetición, particularmente en aquellos hombres que tengan sondas urinarias de largo tiempo de evolución. Respecto a las causas de dolor inguinal que tienen que ver con el iliopsoas, pues recuerden que este tendón está rodeado por una bursa, la cual en algunos casos puede distenderse por líquido o también pueden encontrarse quistes dependientes de esta vaina sinovial, como en este caso, en donde vemos en un eje transversal al tendón del iliopsoas, el cual se observa ecogénico y totalmente rodeado por líquido anecoico, y a través de esta vaina sinovial protruye una imagen redondeada con algunos ecos finos internos, y la cual mide 1.5 por 0.8 centímetros. Otra de las cosas que logramos identificar es que muy probablemente también se asocie con alteraciones en la ecogenicidad del receso anterior de la cadera, que puede corresponder con una lesión del labrum. Sin embargo, ya para este tipo de situaciones en las que es difícil determinar las características o la extensión de la lesión, aquí definitivamente pues siempre es importante hablar con el clínico para entonces solicitar un estudio que dé mejor valoración, en este caso una resonancia magnética de cadera. Y bueno, ya para concluir, como hemos visto y como lo vemos todos los días en nuestro consultorio, el dolor inguinal es una entidad muy frecuente y que va a ser un motivo de consulta para varias especialidades. Sin embargo, definitivamente representa un reto diagnóstico, ya que en esta pequeña región anatómica existen múltiples estructuras que pueden presentar patología y ser el origen del dolor. Pero definitivamente el ultrasonido es una herramienta de gran valor durante la evaluación de estos pacientes. Sin embargo, el imagenólogo no se debe quedar conforme con descartar tal vez una hernia inguinal o descartar alguna otra causa relativamente sencilla, ¿no? Sino que debe conocer el abordaje clínico y anatómico que le permita dirigir la exploración hacia la posible región anatómica afectada. ¿Por qué? Porque es imperativo agotar las posibles causas de dolor a través de todas las herramientas que nos brinda el ultrasonido, como los campos de visión extendidos, imágenes en cortes seccionales, el Doppler color y poder, las imágenes comparativas y la evaluación dinámica. Y bueno, eso es todo por mi parte. Le regreso el micrófono a mi compañera, la doctora Tere Acevedo, y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctora Yuli. Bueno, muy bien. Ahorita seguiremos con la presentación de la doctora Verónica Baro Aguilar. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con certificación en ultrasonido por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen y especialidad en ultrasonido diagnóstico por la Dirección General de Profesiones. Ella es editora del libro Doppler del Colegio Interamericano de Radiología. Además tiene la medalla de oro por ultrasonido otorgada por la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Adelante, doctora Baro. Muy buenas tardes a todos ustedes que se han reunido para estar con nosotros en este webinar que está dedicado a la utilidad del ultrasonido en el sistema musculoesquelético. Les voy a presentar casos clínicos que están basados en masas visibles, palpables, en pacientes con aumento de volumen y estructuras superficiales. Para hacer estos estudios utilizamos varios transductores con diferentes frecuencias, los lineales de alta resolución con frecuencias variables de 7,5 a 18 MHz y los convexos con frecuencia menores para poder tener más profundidad. Nosotros en nuestra clientela muchas veces llegan pacientes que se tocan masas
en el cuello básicamente, y que están preocupados, y la mayoría de estas masas son ganglios, son normales, ovalados, hipoecoicos con centro ecogénico vascularizado, como en este caso, y en las adenopatías se observa aumento de tamaño con forma más redonda, disminución de la ecogenicidad y pérdida del patrón graso y vascular. O se vuelven más redondos y muy vascularizados también con flujo que viene de la corteza. Estos son los ganglios que nos hacen pensar que puede haber un linfoma o una leucemia. Esta paciente llegó con una gran masa en el cuello y estábamos pensando que evidentemente esto era un ganglio. Sin embargo, al tomar las imágenes, vemos que en el interior de esta masa redondeada, que mide casi 7 centímetros, tenemos un líquido con ecos en el interior y con pequeñas imágenes puntuales que hacen efecto de centelleo al utilizar Doppler color, y esto nos hizo pensar que continuamos con una tomografía y vimos que esta masa era completamente quística, y esto nos hace pensar en un quiste branquial del segundo arco. Con esto podemos hacer realmente una comparación con los ganglios y hacer un tratamiento adecuado. Los lipomas también son muy frecuentes, pueden ser de la región subcutánea o intramusculares, como este gran lipoma alargado que mide 11.7 centímetros, hiperecoico con bordes bien definidos. Y esta fue la cirugía donde vemos en este sitio el músculo aumentado de tamaño y el lipoma ya fuera del músculo, con una cirugía muy fina. Este es un lipoma gigante que el paciente llegó con un aumento de volumen, básicamente. Mandé al residente a verlo y me dijo, es que no veo nada. Pues no ve nada porque tiene aquí finalmente una gran masa que está comprimiendo el músculo adyacente y tiene poca vascularidad, solo logramos identificar un solo vaso. Hicimos, por lo tanto, una resonancia magnética para definir mejor esta imagen, y vemos cómo todo el muslo está ocupado por una gran masa lipomatosa. También podemos delimitar abscesos, que el cuadro clínico es muy importante en este caso, con bordes un poco mal definidos y con una ecogenicidad heterogénea en el interior y con varios vasos. Este fue un absceso que vimos también con tomografía computada, donde vemos un realce alrededor de esta imagen. Esta es una imagen similar a la que yo les enseñé, sin embargo, aquí tenemos mucha vascularidad con un flujo continuo y de baja resistencia, y que mide 6.6 centímetros, donde el paciente se palpaba un aumento de tamaño, y vemos que este tumor que está aquí de bordes mal definidos y que consistió con un histiocitoma fibroso maligno. Este es un muchacho que era maratonista y empezó con empezó con un malestar al pisar y al correr, y vemos que tiene una masa por encima de los metatarsos. Esta es la parte de la planta del pie, o sea, es por debajo de los metatarsos, que son el tercero, cuarto y quinto, y vemos que está altamente vascularizado, y esto fue un sarcoma sinovial que vemos aquí en la resonancia magnética muy cerca de la piel y en las diferentes maneras de verlo. También podemos ver metástasis, que la paciente finalmente solo se sentía alguna molestia, y con ultrasonido encontramos esta imagen
de bordes mal definidos, poco vascularizada, y al interrogar a la paciente, insisto, en el cuadro clínico, ella nos mencionó que había tenido un antecedente de melanoma. Y aquí está el PET-CT, donde vemos en efecto cómo está aquí la lesión que capta el fármaco. Los quistes sinoviales también son muy frecuentes, hay por todos lados y son generalmente muy benignos, pero hacen efecto de masa, son lesiones quísticas, están más comunes en manos y muñecas y en las articulaciones. Aquí tenemos un quiste meniscal, aquí está la rodilla y vemos el menisco en este caso que está rodeado por una masa quística multilocular y aquí vemos en la imagen clínica cómo estaba esa masa. También podemos encontrar tumoraciones vasculares. Las venosas son más complicadas de seguir porque hacen como nudos de vasos y pueden estar en todo un miembro o en toda una región. Aquí vemos la cara anterior del hombro que está con vasos venosos, la región inferior del codo también y el antebrazo izquierdo donde vemos estas imágenes de flujo venoso lento y aquí vemos cómo el flujo venoso podría tener alguna zona de arterias porque el flujo es mixto en este sitio, pero sin embargo parece más bien una tumoración venosa. Los hemangiomas son más fáciles de ver porque tienen una capa de epitelio suave, como tenemos este bebé que tiene una masa paranasal y vemos con escala de grises esta masa que está hipervascularizada. Este bebé se mandó, aquí vemos, perdón, el flujo que es totalmente arterial, con un pico sistólico alto y alta resistencia. Y aquí vemos este bebé, se hizo una arteriografía y vemos aquí cómo esta malformación está nutrida por la carótida externa del lado derecho y con esto se ayudó a realizar y a planear lo que fue la embolia arterial. Otro caso interesante, en la mano vemos esta masa muy grande que ya molesta para hacer las actividades diarias y vemos este hemangioma cavernoso muy grande que rodea el tendón del flexor del segundo dedo. Aquí lo vemos casi alrededor de este tendón y vemos que está menos vascularizado que el anterior. Y esta es la cirugía donde vemos cómo se logró resecar completamente este tumor y cerrar la herida. Otros tumores que con frecuencia encontramos y que muchas veces se confunden con ganglios son las lesiones de las vainas nerviosas del nervio y son tumores benignos y generalmente tienen que tener esta continuidad como cola de ratón que le llaman en el nervio. Son hipoecoicos, algunos con reforzamiento posterior y pueden simular un quiste ganglionar, como les decía yo. Con Doppler la vascularidad puede ser intrínseca. Y aquí vemos otra cirugía donde vemos el nervio con el schwannoma dentro de la vaina del nervio y aquí ya se logró liberar completamente el nervio y el schwannoma se encuentra en este sitio. Esta es una paciente que se quejaba de una lesión fluctuante en la axila y cuando la observamos vemos que esto es una válvula venosa, donde vemos aquí las valvas que se abren y se cierran y tiene algo finalmente de reflujo y por eso se le queda esta válvula aquí y finalmente en esta paciente yo creo que lo mejor es no hacer nada. Esta es otra paciente que, como ven ustedes, tiene una placa quirúrgica de material de osteosíntesis y ella se queja mucho de cuando hace abducción,
de dolor en el hombro. Y lo explicamos con esto. Aquí vemos cómo los clavos que tiene aquí o los tornillos se indentan completamente el músculo que está por encima. Las rupturas tendinosas son muy fáciles de ver en los músculos superficiales. Aquí tenemos dos tendones del bíceps que están rotos a nivel de la inserción. En este caso, vemos la corredera bicipital vacía y aquí vemos el músculo retraído hacia el codo y parte del tendón también retraído. Y este es, al contrario, una ruptura que se hace a nivel del codo. Este es el tendón del bíceps y el bíceps aquí roto y vemos cómo tiene un espacio entre los dos. Cuando hay aumento de volumen en los tejidos superficiales, podemos decir con mucha facilidad y con mucha seguridad de qué se trata. En este caso tenemos un codo que está gordo y ha cambiado de color, está rojo y doloroso. Y cuando tomamos la imagen con ultrasonido, vemos el tendón del tríceps en este sitio lleno de líquido por encima, que es la bursa que está bien, inflamada. Y aquí vemos cómo tiene muchísima vascularidad por la inflamación. Esta es otra paciente similar que tiene una masa en el dorso de la mano que corresponde al compartimento extensor en el dorso de la muñeca, también con líquido alrededor de los tendones y con bastante, este es un corte transversal y con bastante vascularidad en el interior. Esto es una tenosinovitis. Las bursitis muchas veces se ven también dinámicamente. Vemos aquí este paciente que estamos viendo por debajo de la coracoide, el tendón subescapular, y vemos cómo la bursa está llena de agua y se pinza en este sitio y tiene cuerpos libres en el interior. Esto es una bursitis muy famosa. Algunas veces estamos confrontados a unas masas que no sabemos realmente de qué provienen. Esta es una masa que está en el músculo recto abdominal, en la línea media, y vemos que es una masa de bordes poco definidos, heterogénea, y cuando ponemos Doppler color vemos cómo está muy vascularizada. Al hacer la historia clínica, la paciente nos dice que que tuvo una cirugía por una cesárea y que además le duele cuando ella tiene la menstruación. Y aquí tenemos, esto es un endometrioma de pared y vemos por vía suprapúbica cómo vemos el útero aquí y este endometrioma totalmente en la pared. También los tendones de los dedos son muy fáciles de ver ahora con estos nuevos transductores de altísima resolución y varias veces hemos visto los tendones de la muñeca, sobre todo el primer compartimento que es el que más frecuentemente se lesiona, y podemos ver aquí el primer compartimento con el extensor corto y el aductor largo, y están separados por una tenosinovitis y un septo en este sitio. La tenosinovitis muestra aumento de la vascularidad por proceso inflamatorio. Aquí los tenemos en un corte sagital, donde vemos el septo en medio de los dos, y estos se tienen que operar porque ese septo va a impedir hay que cortar ese septo porque va a impedir que los tendones puedan deslizarse adecuadamente. También las masas pseudotumorales tenemos que conocerlas. Estas se deben a fibromatosis, reacciones fibroblásticas, y hay la enfermedad palmar que se llama de Dupuytren y la plantar que se llama enfermedad de Lederhost y que corresponden a engrosamiento fusiforme de las fascias, y los elastofibromas que se producen por fricción de los tejidos que se encuentran entre el ángulo inferior de la escápula y la pared torácica. Este es una enfermedad de Dupuytren y podemos ver cómo cómo están
atorados, si puedo decir así, por estas masas fibrosas en este caso. Y esta es una enfermedad de Ledderhose, son casi iguales, que están en la planta del pie. Este es un elastofibroma. Cuando vemos a la paciente o al paciente en reposo, se ve bien la espalda, pero cuando ella hace una maniobra de rotación interna, se sale de debajo de la escápula una masa que inquieta mucho a los pacientes generalmente, y esto es la región subescapular con esta fibrosis que se hace por la fricción de los tejidos. Voy a hablar rápidamente de los cuerpos extraños, porque es muy fácil detectarlos con ultrasonido. Generalmente, si son muy superficiales, los hacemos con transductores de alta resolución. Aquí tienen un tendón extensor que tiene un pedacito de vidrio y vemos cómo tienen un halo epogénico alrededor. Igual aquí esta imagen, que fue una bala en el brazo, aquí la tenemos registrada. Y esta es un cuerpo extraño de una paciente que estaba arreglando su jardín y pisó una rama y le entró alguna espina, la limpiaron y todo, y después de 15 días seguía con problemas, con supuración y líquido que le salía. Entonces le hicimos un ultrasonido y nos encontramos esta grande pedazo de madera finalmente que estaba en el músculo, en este sitio. Esta es la espina que se logró sacar, y aquí fue muy útil porque con ultrasonido logramos localizar exactamente dónde estaba este cuerpo extraño y lo pudieron extraer fácilmente. Y luego también podemos ver estas masas que no sabemos de qué se trata, con una gran sombra acústica, por lo cual se tomó una radiografía, y verán ustedes, esto es solo un osteocondroma y no hay más que hacer. El ultrasonido es también muy útil para ver los traumatismos que están en la región superficial, y este es un síndrome de Morel-Lavallée con un hematoma postraumático que está en la parte de la cadera en este sitio, y que es una disección entre la fascia y los músculos. Con esto voy a terminar esta presentación, que fue un poco rápida y porque fue muy corta, pero quiero decir que el ultrasonido es el único método de imagen que permite obtener imágenes de alta calidad de la piel, del tejido subcutáneo y las estructuras superficiales. Pero esto nos ayuda a ver que no haya masas más profundas, y genera muchas veces el diagnóstico definitivo es necesario, debe complementarse con otras modalidades de imagen como excisión o biopsia. En esta plática le quiero dar las gracias al doctor Carlos Garollo por compartir sus magníficas fotos quirúrgicas conmigo y con ustedes. Y con esto les doy las infinitas gracias por haberme escuchado. Le devuelvo la palabra a la doctora Teresa Acevedo. Gracias, doctora Baroa. Ahorita les pedimos su apoyo para responder una breve encuesta de satisfacción, posterior a lo cual posiblemente tengamos una pequeña sesión de preguntas y respuestas, las cuales serán a través del recuadro de preguntas. Hay una pregunta para las doctoras Baroa y Yuli. Dice, ¿pueden ocurrir hernias en el canal de Nuc no asociadas con protrusión de otras estructuras? En dicho caso, ¿se considera una hernia indirecta? No sé, Yuli, si quieras comentar algo. Bueno, como tal, no se pueden considerar hernias inguinales, sino más bien es como un vestigio, una colección líquida que queda por falta del cierre de la túnica aguginea en las mujeres. Entonces, por eso es importante hacer la diferenciación, porque el manejo es diferente, pero no se consideran hernias inguinales. Gracias. Otra pregunta. ¿En ultrasonido para detectar o localizar cuerpos extraños realizan algún marcaje para facilitar su identificación?
¿Yo puedo contestar? ¿Me Sí, escuchan? Sí, si los vemos y sabemos dónde están, claro que los marcamos. Yo he marcado, no sé si vieron las imágenes, marqué las metástasis de los melanomas, les dejo un marcaje y los mando con el cirujano ya de una vez. Igual la gran espina o un cacho de madera, más bien era, también lo marqué y con los ortopedistas lo logramos realmente saber exactamente dónde están y a qué profundidad. Entonces sí es muy importante marcar esos cuerpos extraños, chicos o grandes o tumores o lo que sea, para que el cirujano o el médico sepa exactamente dónde está. Igual podemos marcar ganglios, pero los ganglios generalmente se tocan, ¿no? Pero si vemos el más grande, pues vamos a marcar ese que va a ser más fácil de explorar. gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿es útil el grado de lesión o ruptura muscular? Pues Bueno, sí, definitivamente. perdón, Doctora. síguele. Bueno, pues definitivamente sí es útil el ultrasonido para la valoración de las lesiones musculares. Incluso ya existen clasificaciones que pueden utilizarse tanto para resonancia magnética como por ultrasonido. Y también otra de las grandes ventajas es que también se puede hacer un seguimiento de cómo está ocurriendo esta reparación de las fibras musculares con el ultrasonido. No sé si la doctora quiera decir algo más. Pues sí, porque no es lo mismo un músculo que se rompe un poco, como son los tenis legs, como enseñaron uno, que es el gastrocnemio, a que se suelte completamente el músculo. Y eso lo podemos nosotros clasificar, como dice Julie, hay varias clasificaciones, ¿no? Que son 1, 2, 3. 1 es mínimas fibras rotas y 2 es que es menos del 50%, y ya cuando hay una ruptura total se clasifican como lesión grado 3. Bueno, ¿Estás de acuerdo conmigo, Julie? Sí, estoy de acuerdo, y nada más recordar que, por ejemplo, si existen estos pacientes que se hacen ultrasonidos y luego resonancia o resonancia y luego ultrasonido, pues tratar de utilizar clasificaciones que puedan ser equiparables en los dos métodos, ¿no? Que ya existen estas clasificaciones. bueno, preguntan cómo se comporta el vidrio como cuerpo extraño. Creo que fue una de las imágenes que mostró la doctora Baroa. Sí, son esa yo la diagnostiqué como vidrio porque hacen como un artificio como de imagen en espejo hacia abajo. Se ven varias líneas hacia abajo cuando son vidrios porque hacen una imagen en espejo. Pero muchas veces no podemos saber qué son o por qué fueron, ¿ok? Gracias. Luego dice, hay otra pregunta que dicen, pacientes postoperados por plásticas, el dolor es común. ¿Cuál es su experiencia en estos casos? Me imagino que es por plastía inguinal, ¿no? Entonces, creo que sí. Definitivamente los pacientes posoperados son otro tema muy aparte, porque recordemos que a lo largo del cordón espermático transcurren estructuras nerviosas muy delgadas, como los nervios ilioinguinales, etcétera. Entonces, ya poder establecer la compresión de esas estructuras por ultrasonido es muy complejo. Sin embargo, como mencionaba, sí puede ser un método adecuado para detectar primero si existe o no la presencia de una malla, si está muy plegada o si existen hernias recurrentes posterior a la colocación de la malla. Sin embargo, es uno de los grandes, pues sí, casos difíciles, ¿no? Porque hasta incluso a veces por resonancia magnética tampoco se puede decir muy bien cuál es el motivo del dolor, ¿no? Porque también recordemos que se hace muchísima fibrosis alrededor de estas mallas, entonces eso dificulta también la exploración por ultrasonido. Pero sí, yo creo que al menos se trata de hacer una exploración muy exhaustiva, caracterizar de la mejor manera la localización y las características de la malla y tratar de evaluar
pues las estructuras que pasan por el canal inguinal, las cuales puedan ser visibles por ultrasonido, pero sí, definitivamente las estructuras, los nervios, es prácticamente imposible. Muy bien, y creo que la última pregunta sería, en una imagen sugestiva de desgarre muscular después de 2 meses de evolución, ¿nos sigue haciendo pensar en la misma lesión? Pues bueno, creo que aquí lo más importante es realizar la comparación con los estudios previos, ¿no? A veces cuando las lesiones de las fibras musculares son muy extensas, difícilmente las características ecográficas se van a recuperar al 100%. Hay veces en las que el desgarro se ocurre cerca a la aponeurosis central, pues se pueden ver como áreas hipoecoicas mal delimitadas y sí, definitivamente ese músculo no recobra su apariencia totalmente normal. Ahí es donde también la valoración con elastografía por ultrasonido, haciendo valoraciones subsecuentes después de las terapias de rehabilitación, también puede ayudar a valorar, sobre todo, no si el músculo recuperó todas sus características normales de las fibras, pero sí si recuperó tensión y fuerza. Ok, no sé si tengamos tiempo de una más o ya cerramos la sesión. Híjole, ya 8:24. Bueno, la última, Yuli, sería esa sobre el síndrome de Cascanueces en tomografía. ¿Cuál es la medida en milímetros del ángulo aortoesotérico en el corte sagital y en el axial anteroposterior? Una pregunta muy específica. Sí, bueno, hay que tomar en consideración que existen varios números en la literatura, pero este debe de ser aproximadamente por arriba de 40 grados. Entonces, si nosotros tenemos por abajo de 40 grados y muchísimo más específicos por debajo de los 26 grados, este ángulo, sí podemos pensar que se trata de un síndrome del cascanueces. Aquí la gran ventaja del ultrasonido es que nosotros estamos midiendo exactamente el incremento de la velocidad del flujo venoso. Entonces, porque existen pacientes que pueden tener por medidas un probable síndrome de cascanueces, pero que realmente no tienen una clínica de un varicocele recurrente. Pero si nosotros lo medimos con Doppler y vemos ese aliasing o ese incremento significativo de la velocidad del flujo venoso, pues entonces podemos tener datos muchísimo más fidedignos de que lo que estamos viendo sí se trata de síndrome de cascanueces. Muchas gracias. Bueno, si hubiera más preguntas, les pedimos nos las envíen al correo notificaciones@grupocepscanner.com. Creo que ya nos pasamos un poquito del tiempo. Agradecemos a todos los asistentes por habernos acompañado.